todo precioso, pero me ha entrado un bicho en el ojo. Muy buenas, bienvenidos a mi nuevo canal, Wild Vilo. Hoy os traigo una aventura un tanto diferente, un tanto especial, y es que aquí a 3 horas de Andorra hay unas cabañitas en el sur de Francia, sin wifi, sin datos, sin internet, un poquito para desconectar de lo que es el día a día. Así que nada, si queréis acompañarme, vamos allá. Nos dirigimos a un pueblito en el sur de Francia, en la Haute-Garonne, que se llama Urau. Me lo recomendó un compañero de gimnasio y me dijo que era una experiencia pues diferente, que era una experiencia muy guay. Tema precios, nos ha costado por una noche, 2 personas, 60 o 62 euros, que está muy correcto. La verdad que no sé mucho de lo que me voy a encontrar ahí, sé que es una cabaña en el medio del bosque, así que tocará descubrirlo al llegar. Vale, mira, ahí está. Le Caban d'Orbe. Lo tenemos. Nos hemos metido por unas callejuelas súper estrechas, madre mía. Llegamos. Menuda pasada de lugar, ¿no? Voy a hablar muy alto, que no sé quién hay por aquí. Me acercaré un poquito a la cámara, que no tengo micro. Mirad esto. Qué locura. Creo que nuestra cabaña es esa de ahí. Bueno, vamos a escalar el coche y vamos para allá. Creo que es esta. Qué chulo. Voy a dejar todo esto aquí. Qué chulo. Nada más llegar, está este estanquito de aquí con estos peces. Hablaré bajito porque, escuchar, se escucha la naturaleza y no es plan de ir gritando por aquí. También hay más peña en estas cabañas. Nuestra cabaña es esa de ahí. Ahora os lo enseño todo. Esta es la cabañita. Y ya he dejado mis cosas. Cama doble. Aquí tenemos para cocinar, tenemos de todo. El agua que funciona así. O sea, no hay ni grifo ni nada esto. Ahí. Hay que ahorrar agua. Pues tienes los lavabos aquí. Y esto sí que es gracioso. Porque la verdad que nunca había hecho las necesidades en una letrina de estas. Tiene como serrín, ¿vale? Entonces tú acabas de hacer lo tuyo. Coges aquí y lo rellenas. Ni tan mal. Supongo que al acabar me tendré que llevar la bolsa esa. Esto es la ducha con agua que viene de ahí, de la manguera. O sea, agua fría. Aquí nos vamos a meter a pasarlo mal. Tenemos aquí para hacer esta noche las salchichas que he traído. Ahí vamos a hacer una buena carne esta noche. Siempre con cuidado. Ahí está Sara dibujando. Ella no quiere salir. Algo que tenía ganas de hacer es coger los móviles. Modo avión. Este ya está. Todo fuera. Genial. Modo avión. Y vale. Vamos a dejarlos aquí y no se usan hasta que nos vayamos. Listo. Me acabo de echar una siesta, estaba reventado. Y ahora pues lo que haré será encender esta hoguera. Vamos a hacer la carne. Al final hemos tenido que acabar de hacer la comida aquí en la cocina, no hemos podido hacerla en el fuego. Nos ha quedado un menú muy bueno, así que a comer.
ya se acabó el día, ya hemos terminado de cenar. Ahora a descansar, todavía no son ni las 8. Mañana toca un día largo, nos despertamos tempranito. Me quiero meter al agua fría. Sara, ¿tú te vas a meter a la ducha? ¿No dudas? Bueno, yo sí, yo me voy a meter porque soy una persona limpia. El agua está congelada. Da igual, no pasa nada, hay que ducharse cada día. Así que nada, mañana más y mejor. Me encanta que mi novio en el primer vídeo de YouTube me deja como cerda. Buenos días, nos hemos despertado ya al fin, son las 7:20. Mirad qué lugar más precioso. Pero no todo es tan bonito como parece porque ahora nos toca sufrir un rato que vamos aquí a la ducha de agua fría. Hace un frío bastante considerable, mirad a Sara ahí, que está con el jersey, la capucha y todo. O sea que vamos a sufrir un rato. La ducha más fría de vuestra vida. A ver. Uah. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No voy a malgastar agua. Joder. Fugaz, pero cuenta como ducha. Fresca. Todo precioso, pero me ha entrado un bicho en el ojo. ¿Te lo quito? Sí, por favor. Ah. ¿Abre? Si no abres, ya está. Joder. Precioso el campo, ¿eh? El aesthetic. Nos han recomendado un pueblo que hay aquí al lado que hacen un mercado, nos han dicho. Vamos a acercarnos a ver qué tal. Mira qué chulas las carreteras. Esto para venir en moto aquí debe ser brutal. Porque de hecho en mi canal van a ver cositas de moto, viajes en moto al sur de Italia. Son cosas que estoy preparando, así que nada, ir siguiendo el canal, que si os gustan las motos y los viajes en moto, os va a encantar. Algo que me flipa y me aterra a partes iguales es que en esta zona todos los carteles de los pueblos están al revés. ¿Por qué? O sea, por estética, pero también da como mal rollo, ¿no? O sea, no sé, es como un rollo raro que se lleva en estos pueblos, pero bueno, está guay, es algo distinto. Hay que visitar más buenas. He visto una paradita antes ahí que tiene unas cosas que me voy a pillar 100%. ¡Qué chulada! Acabo de salir asustado del banco. Hemos ido a retirar 20 euros para pillar unas cositas que me apetecían comer y nos cobraban 6 euros de comisión por retirar 20 euros. Y he dicho, ni de coña, no pienso pagar 6 euros por retirar 20. Me da igual, o sea, no lo voy a hacer. Tomándome el café me he relajado y he pensado que quedaría muy chulo pues enseñaros un poquito de la comida local de aquí del mercado. Así que voy a retirar los 20 euros, aunque me cobren los 6, pero tenéis que dejar todos un like, ¿vale? Porque esto me está doliendo un montón, me están apuñalando, vamos a retirar. No os estoy engañando, por retirar 20 euros me cobran 6 euros de comisión. 2 de 10.
quería pillar era esto, que me ha llamado muchísimo la atención. Bonjour. C'est quoi ça? Ça, c'est galette de légumes. Des légumes. Ouais. ¿Lo puedo avoir s'il vous plaît? Ah, ça? Hemos pillado esto, que es de verduritas, y me apetecía un montón, lo he visto y me han entrado muchas ganas. Vamos a probarlo. No solo me he cogido esto que me apetecía a mí, sino que las patatitas para Sara, porque Sara es fanática de las patatas fritas, así que hemos cogido unas hechas a mano. A ver qué tal están. Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, está rico, está bueno. Verduritas, está guay, no lo había probado nunca. Igual es súper típico esto, ¿no? Pero para mí es la primera vez que lo veo. Y esto sí que no es típico de aquí, pero me apetecía un montón. He entrado a la pastelería, he visto la pinta que tenían, y es que soy súper fan de estas tartitas. Nos hemos pillado una para cada uno, y Sara quería un poco de chocolate, así que aquí tiene chocolate. Esta aventura se termina aquí, espero que os haya gustado. Me gustaría terminar este vídeo con una pequeña reflexión, y es que a día de hoy vivimos muy enganchados a las redes sociales, móvil, internet, Netflix, y estamos muy poco conectados con la naturaleza. De vez en cuando salir con los amigos, con la pareja y disfrutar de la naturaleza, porque es lo mejor que hay. Os dejo aquí, nos vemos en otro vídeo y hasta la próxima.